Saludo cordial, estudiantes. Soy Sharon Pringle Félix, soy la codirectora del colectivo Espavé. Les doy la más cordial bienvenida a este curso donde vamos a aprender algunos elementos, algunas pistas acerca de la pedagogía de la pregunta. Vamos a aprender a cuestionar la vida, a reflexionar sobre la vida. Bienvenidos y bienvenidas, acompáñennos hasta el final. En esta primera parte los invito a un viaje para comprender qué es eso de la pregunta pedagógica como herramienta, ¿verdad? Vamos a hacer ese viaje a la infancia. En nuestro primer espacio donde aprendemos qué es eso de la pregunta, qué es lo primero que hemos hecho, preguntar. Le hemos preguntado a mamá o a papá las primeras cosas que han despertado inquietudes en nuestra vida. Preguntémonos cómo eran esos primeros cuestionamientos que teníamos ante la vida. ¿Cómo eran? ¿Con temor? ¿Con risa? ¿Cómo eran? ¿Cómo era ese contexto donde intercambiábamos con esas personas? Nuestras personas pues de mayor respeto, personas mayores, nuestros hermanos. ¿Qué tipos de cuestionamientos se cernían en ese ambiente? Ese primer ejercicio es muy importante para determinar cómo a lo largo de la vida pues hemos tenido una construcción cultural. Entonces en ese viaje vamos a hacer un ejercicio de preguntarnos cómo fueron esos primeros cuestionamientos ante la vida. Anotemos unos 5, apenas unos 5. Ya has hecho este ejercicio, estás anotando los elementos de cómo eran esos primeros cuestionamientos en el hogar. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque es nuestra primera escuela, ¿verdad? En casa, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, bueno, con todas esas personas que nos rodean en esos primeros años de vida, donde se va formando el ser humano. Eso es bien importante. También anotar en ese contexto cómo eran las respuestas que nos daban, ¿verdad?, a todos esos cuestionamientos que teníamos, si nos respondían con violencia, si asentían, si nos daban una palmadita de qué bueno que preguntaste esto, o si de plano nos decían guarda silencio. Esto es bien importante. Esa primera infancia marca esos primeros cuestionamientos que, según dicen los psicólogos, son importantes porque es donde hay una formación en el ser humano psicológico de muchas cosas que van a permanecer en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Una vez salimos del hogar y nos vamos al nuevo entorno, que es la escuela, ¿verdad?, donde vamos a tener otro tipo de relaciones, se dan otros cuestionamientos. Aquí abrazamos todo lo que tiene que ver con una convivencia con amigos, con compañeritos de aula, hacemos esas relaciones de grandes compañeros, esa relación con la maestra y aprendemos unos nuevos cuestionamientos. En esta parte es bien importante anotar cómo cambiamos esos cuestionamientos. Anotamos otros 5. Ya anotamos nuestros segundos 5 cuestionamientos. Eso es bien importante. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en una cultura, ¿verdad? Y aprendemos del entorno donde estamos. No somos ajenos a esto. ¿Qué pasa? Luego de esa primera cultura que tenemos en el hogar, nos vamos a una escuela. En la escuela tenemos otros elementos que nos van añadiendo más a ese ser que tenemos. ¿Qué pasa? Tenemos nuevos cuestionamientos y nuevas formas que no habíamos aprendido en el hogar. ¿Qué pasa con esto? Vivimos en una cultura, pero nuestra cultura está impregnada de tradiciones. Una tradición que en mayor cuantía es del silencio, ¿verdad? Atiende a una lógica de dominación de un sistema que vivimos, económico, social, político. En estos momentos vivimos en un sistema patriarcal, donde la mayor expresión es el machismo, y también en el capitalismo. Eso no se puede negar. Ese contexto es importante conocerlo para poder cuestionar un poco qué es lo que pasa, por qué atendemos a estas lógicas, por qué respondemos de determinadas formas en nuestra vida, ¿verdad? Son cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de cada etapa de nuestra vida. Entonces, esos cuestionamientos van cambiando a medida que pasamos la primaria, los que han podido llegar a estudios secundarios,
a la universidad, y todavía en entornos laborales, dependiendo de cuál se ejerce, también hay nuevos cuestionamientos. Somos, por así decirlo, una gran construcción de conocimientos. Y eso no quiere decir que no podemos desaprenderlo, pero ese sistema de dominación económico, político, social está impregnado en toda esa cultura, en todos esos elementos que utilizamos para hablar, para relacionarnos. Vivimos en sociedades donde el poder económico, social, ha impregnado en la forma en cómo nos desempeñamos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ha impregnado también en nuestra educación. Tenemos una educación en mayor cuantía bancaria, tradicional, que tiende a jerarquizar, a ser muy autoritaria, y eso impide los cuestionamientos. Un ejemplo, y podemos señalarlo allí con los ejercicios que hemos hecho, cuando usted hacía una pregunta, ¿cuál era la respuesta que le daban las maestras o maestros? No pregunte eso, no es el momento, o sencillamente no nos respondían. Eso tiende a una lógica de dominación de la autoridad de la docencia sobre la persona que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces es bien importante, porque hay nuevas propuestas en materia educativa, y cuando hablo de educación no me estoy ciñendo solamente a la educación formal, la que está en un sistema educativo, en el caso de Panamá, Meduca, sino que estamos hablando de la educación en todo el aspecto de la vida. Estamos hablando de la formación del ser humano, educación formal, educación no formal. ¿Qué pasa? Nuevos postulados con el abrazo de la educación popular de Paulo Freire, pues nos han enseñado desde la educación popular que podemos tener una educación liberadora, una educación que cuestione, que critique las cosas que pensamos que sencillamente no nos ayudan para una transformación de nosotros como seres humanos. Todo eso que no nos gusta, podemos cuestionarlo. Estos son los parámetros que nos dice la educación popular. Entonces estamos hablando que esa educación bancaria, que pues ya algunas personas hemos sido formadas allí, puede ser desaprendida con estos nuevos sistemas que vienen desde los años 70 hacia adelante. Entonces hay muchos maestros y maestras que vienen con propuestas diferentes de cómo aprender. Y esta pedagogía de la pregunta de Paulo Freire nos enseña muchísimo. Nos enseña que podemos cuestionar la vida, que podemos reflexionar, que podemos decir, caramba, eso no va por allí. O sencillamente investigar y decir, ¿por qué solamente hay una sola respuesta para algo que podría tener 10 respuestas? Hay una pregunta, el para qué. Ya hemos hablado del qué, que es la pedagogía de la pregunta. Pero, ¿para qué me sirve esto en la vida? ¿Para qué? Es importante que nos hagamos esa pregunta. Yo, Sharon, educadora popular feminista, periodista, ¿para qué me sirve cuestionar mi entorno? ¿Para qué? ¿Voy a cambiar las cosas? Entonces, es bien importante preguntarnos ese ¿para qué? ¿Para qué? Para transformar, para que nuestras sociedades sean más justas, para que las personas puedan disfrutar de mayores derechos. Todas las personas tenemos los mismos derechos y vivimos en sociedades racistas. Ya ven los hechos que están pasando en Norteamérica. Vivimos en sociedades discriminatorias para las personas con identidades de género pues diversas, no binarias. Vivimos en sociedades sumamente patriarcales, machistas. Entonces, el cuestionar esto, el crear niños y niñas que desde la primera infancia vengan con esa apertura, cuestionándolo todo, desde el hogar, luego en la escuela, en todos los aspectos de la vida, ayuda a tener sociedades más justas. Yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en sociedades más justas. ¿Y para qué? Para tener una convivencia sana. En una convivencia sana puede haber mejor salud, podemos vivir más plenamente, podemos ser felices, que es un postulado de la vida también. Ante la pregunta, ¿cómo cuestionamos? ¿Cómo hacemos preguntas? No hay recetas, la verdad, no las hay.
Todos los días es un aprender y un desaprender de elementos que vamos teniendo en nuestra cotidianidad que no nos sirven en nuestros entornos donde nos desempeñamos, ya sea en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con nuestras parejas. ¿Cómo hacemos esa pregunta de una manera que sea crítica, pero a la vez asertiva también, ¿verdad? Y que respete la dignidad humana? Es todo un reto, no hay recetas. Hay algunos elementos que nos pueden ayudar. Para empezar, Freire hablaba de una cuota de humildad, ¿verdad? Una cuota de humildad implica que tengo que reconocer que no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Eso es para empezar. Y creo que es ese quitarnos ese vestido, ese desnudarnos de seres y bueno, decir no lo sé todo y puedo aprender a cuestionar las cosas y puedo aprender a ser mejor persona al momento que cuestiono, es lo que nos va a ayudar en este camino. Ese primer paso de la humildad es muy importante para poder comenzar en ese camino de cuestionarnos, de encaminarnos a esa transformación. Se imagina que cada persona que estemos en este curso pongamos esa cuota al inicio de humildad para cuestionarnos, para hacer preguntas que no hieran, sino que siendo críticamente hagan un ejercicio de respeto a la otra persona. Podemos hacerlo, claro que sí. En este ejercicio les invito a seguir hasta el final al ejercicio presencial y a guardar todas esas preguntas, esos cuestionamientos que hemos tenido en la infancia, luego en la escuela, ¿verdad? En la escuela me refiero hasta el grado que usted llegó en la escuela, y vamos a guardar esos 10 puntitos para la sesión presencial. Me alegra mucho haberles acompañado. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios de YouTube.